aquí ruido en mi casa, por eso no contestaba. Nos estaba leyendo, bueno, estábamos platicando y resolviendo las dudas del examen diagnóstico que nos había hecho y empezó a leer un artículo de la ley del impuesto sobre la renta. Artículo primero. Artículo primero y artículo segundo. ¿Ok? Hablábamos que las personas físicas y morales que en territorio nacional, repito, desarrollen actos o actividades, tendrían que pagar el impuesto, o aquellos que son residentes en México. Hablamos de los residentes en el extranjero que tuvieran un establecimiento permanente en el país. Hablamos de los que son residentes en el extranjero y perciben ingresos en este país, aun cuando no sea el ingreso de ese establecimiento permanente. ¿Es correcto? De ahí entramos a ver lo que era un establecimiento permanente y leímos que ese establecimiento permanente era el lugar donde se desarrollan de manera parcial o total las actividades empresariales. ¿Es correcto? Y vimos que el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación nos define a las actividades empresariales. Y ahí vimos que las actividades empresariales se clasifican en comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas y de pesca. Y leímos también que se considera como empresa o establecimiento. Y ahí definimos, o bueno, la ley nos define que es aquella que realice una persona física o una persona moral que realice actividades empresariales o preste servicios personales independientes. ¿Es correcto lo que acabo de mencionar? ¿Dudas de ello? Nos quedamos un poquito más atrás, según recuerdo. Nos habíamos quedado hasta donde ¿cómo se llama? Se puede obtener ingresos aunque esa no sea su establecimiento permanente. Establecimiento permanente. Establecimiento permanente. Establecimiento permanente. Sí, hasta eso vamos. Sí. Ahí vamos bien. O sea, lo de las actividades también lo vimos, sí. ¿O no? ¿Cuáles? Como tal, ¿cuáles? El artículo 16 del código. ¿Lo vi? No, No. pero esa no. No. Okay, Nos quedamos en el primero y principios del segundo, pero no terminamos de ver. De lo que acabo de platicar, de lo que son el residente en el extranjero, el residente en México, el residente en el extranjero que tiene un establecimiento permanente o que perciba ingresos aunque no sea de ese establecimiento, ¿es claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero profe. todas aquellas personas que están en este país, cualquiera que sea su nacionalidad, si perciben un ingreso de este país, tienen que pagar impuestos. ¿Ok? Ya vimos que es un impuesto, ¿o no? Un impuesto es una contribución, y esa contribución es porque está en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, donde nos define que las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. ¿Eso ya lo vimos? Sí. Y mencionamos que los impuestos, yo volví a decir dos, pero es tres, yo volví a decir dos. Mencionamos que los impuestos son las contribuciones por caer en situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes. ¿Muy bien? ¿Está claro? Y entonces platicábamos que esas personas residentes en México, pues tienen que contribuir. Aquellas personas que no sean residentes en México, pero que vienen a este país y obtienen un ingreso, tienen que pagar un impuesto. ¿Está claro? No, yo no quiero vivir en México, pero quiero hacer negocio en México. Ah, perfecto. Si tú pones un negocio que se desarrolla actividades empresariales de manera parcial o total, pues vas a tener un ingreso de este país, vas a pagar un impuesto, aunque tú no estés en México, aunque tú no vivas en México, eres un residente extranjero que tienes ingresos de un establecimiento permanente en el país. ¿Se entendió?
Sí. Preguntas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Repito, eso sucede no solamente en México, sucede en cualquier parte del mundo. O sea, ¿la ley del impuesto sobre la renta es mexicana? Sí, nosotros decimos, es la ley del impuesto sobre la renta. ¿Pero existe una ley del impuesto sobre la renta en España? Sí. ¿Existe una ley del impuesto sobre la renta en Estados Unidos? Sí. ¿Existe una ley del impuesto al valor agregado en España, en Estados Unidos, en México? Sí. Ah, o sea, son muy parecidas. Sí. Ah, no quiere decir que solamente en donde a lo mejor no se pagan impuestos, ciertos impuestos, en lo que conocemos como los paraísos fiscales. ¿Vamos bien? ¿Sí los han escuchado? No. Los paraísos fiscales son lugares o países como Suiza donde te permite meter el dinero y no rastrean de dónde viene el dinero. No les interesa saber de dónde viene el dinero. Entonces, todos los delincuentes que han vivido aquí de nuestro país, funcionarios, pues mandan su dinero a esos países. Y en esos países, pues no les interesa de dónde es el dinero. Entonces lo reciben. ¿Y pagan impuestos? No. A eso se le denomina paraísos fiscales. Muy bien. ¿Qué hacen con ese dinero? Pues lógicamente ese dinero, al meterlo en ese país, crean una empresa y en esa empresa, pues lógicamente lo que sucede es que generan empleos. Y eso es lo que permite el desarrollo de esos países. Muy bien. ¿Se entendió de manera general? Preguntas. Sí, perfecto. Ok. Profe, pero, por ejemplo, usted está diciendo que bueno, que en todos los países se pagan impuestos y mi compañero, no, Acabo de bueno, decir, no, la ajá, mayoría de los bueno, la países. mayoría. Y mencioné que existen Y, países que se les denomina paraísos fiscales, sí, donde y, no se pagan impuestos. ¿Ok? Sale. sí, y bueno, un compañero mencionaba sobre lo de la doble tributación. Ah, ok. Existe, lógicamente, convenios para evitar la doble tributación. Convenios para que no exista la doble tributación. En otras palabras, a ver, yo soy residente en el extranjero. Soy español y tengo una empresa en México. En España tengo empresas. Ok. El impuesto que yo pague de mis negocios en España, lo declaro ante España. El dinero que yo perciba de México, pago el impuesto aquí en México. Punto. Del ingreso que perciba en México, pago en México. Del ingreso que obtenga yo en España, lo pago en España. Suponiendo No que no pago estoy doble. en España, No. pero todo mi ingreso proviene de México, nada más pago impuestos aquí en México, en España ya El nada. ingreso es de México y entonces ellos me dicen, ¿de dónde? ¿Tú tienes dinero ahí en el banco? Sí, ¿de dónde es? De México. A ver, ¿cuánto pagaste? Aquí está. Ah, ok, infórmame. ¿Sí? No me dice, ahora vas a darme dinero de lo que obtuviste allá. No, yo ya lo pagué allá. Evitamos la doble tributación. No sé si me di a entender. Sí. Sí, profe, Oh, gracias. ahora vamos a ver, para la ley, ¿qué no? Bueno, el artículo 16 del Código sí lo leí, dicen no. Vamos, ¿lo quieren que lo lea? Sí, por favor. Ok, porque hablamos de actividades empresariales. Entonces, cuando la ley nos mencionó actividades empresariales, la duda de ustedes sería, ¿qué son las actividades empresariales? O sea, quiero que me entiendan. Todas las leyes están definidas, están claras. Nada más que hay veces no las encuentro, no encuentro el concepto, pero no puedo decir o mencionar, no existe la definición del concepto. No, eso no lo vayan a decir, ¿eh? Te van a contestar, es que no sabes buscar, pero todo está definido, todo. ¿Sí me di a entender? O sea, repito, no en la ley, a lo mejor está en un código, está en un reglamento, está en una circular, pero de que está la definición está. Nada más que tengo que buscarla. ¿Alguien de ustedes tiene alguna ley a la mano ahorita?
¿Un prontuario fiscal? No la ley del que bajan de internet, ¿eh? No, esa no. Yo tengo una fiscoagenda, profe, pero es del 2018. Ok, no hay problema. ¿Me la puedes mostrar o se las puedes mostrar a tus compañeros? Sale. Esa fiscoagenda que ella nos está mostrando, la compañerita, yo tengo la mía. Abigail, ¿cuál es la tuya? Es A ver. la agenda mercantil. Esa es mercantil. Ajá, es Esa es mercantil. como lo más. Esa tiene el Código de Comercio, tiene la Ley de Sociedades Mercantiles, tiene la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Esa es mercantil. La que nosotros utilizamos es la fiscal. ¿Vamos bien? Bueno, la diferencia entre esta y la que tiene Mónica Guadalupe, ¿cuál será? Dicen, pues no sé, Conta, pues yo no las sé, no las conozco. Tiene las mismas leyes, la que yo tengo y la que ella tiene. ¿Voy bien? ¿Me estoy explicando? Y puede haber otra con otra imagen, con otro formato, puede haber otra. La pregunta es, ¿cuál se ve más bonita, la mía o la de nuestra amiga? ¿Voy bien? Enséñale la tuya, Moni. ¿Cuál les gusta más? Las dos tienen lo mismo, aparentemente. Tienen las mismas leyes. Nada más que la mía vale cerca de 700. Y la de Mónica vale cerca de 250. Tiene las mismas leyes. Y hay otros prontuarios como este, mejorcitos, que valen 1,500. ¿Voy bien? Estas leyes, o sea, este prontuario o esta agenda fiscal, sale cada año. O sea que cada año la tenemos que comprar, porque se va modificando nuestras leyes. Pregunta. ¿Cuál creen que es la diferencia entre una de 1,500, una de 800 y otra de 250? Y otra que me encuentro en internet y que la bajo y que no tiene ningún costo. Puede que la de usted venga más completa, ¿no? Incluya algunas cosas. ¿Unas qué? Algunas cosas que la de mi compañera no. ¿Son iguales? ¿Cómo qué cosas? O sea, yo hablo de las leyes, ¿eh? Leyes, códigos, reglamentos son los mismos. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué una más cara, otra más barata? Y otra? Pues mira, una característica te voy a decir la siguiente. Difícilmente esta es cosida. Esta es una ley cosida. No se abre, no se caen las hojas, y en la que tiene Moni, se abre. Se puede romper. Más fácil. Es más corriente. Es menos la calidad. Bueno, pues la vuelvo a pegar, Conta. Alguien contestaría eso. Pero debe tener otra cosa, ¿no, Conta? Al igual que la de 1,000 y tantos. Sí, claro. En la parte de abajo, donde estamos leyendo los artículos, por ejemplo, Moni, en la parte de abajo del artículo 2, del primer párrafo que leímos, voy a leer lo que dice para que vean que lo que yo lea y ella lea es lo mismo. Para efectos de esta ley, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen. Síguele leyendo. Quiero que voy leyendo tú y voy a leer. Vamos a leer los dos, pero vamos a ver qué es lo mismo. Parcial o totalmente actividades empresariales que presten servicios personales independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros,
Las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración. Extracción o explotación de recursos naturales. O sea, lo que ella tiene y yo tengo es lo mismo, pero en la parte de abajo, Monique, tiene unas referencias. Esas referencias te voy a leer una que dice Ley del Impuesto sobre la Renta, o sea, LISR, tercero, Código Fiscal de la Federación 16, Comisión de Control de Normas 1575, Ley General de Sociedades Mercantiles 250-251, Ley Ingreso del Estado 17A y Ley de SM 16. ¿Tiene los mismos datos que te acabo de leer la tuya? No. Y entonces la pregunta es, aquellos que tienen la ley del Internet no tiene esas referencias. ¿Me expliqué o no me doy a entender? Entonces, ahora les explico. A ver, la ley es la ley no tiene referencias, la ley te lo va describiendo como es. Una ley especializada, o sea, la que vale 1000 y tantos, tiene mejores referencias, son más exactas las referencias. El trabajo del editor que hizo ese prontuario tiene gente más especializada que va checando, este artículo tiene relación con esta ley, con este reglamento, con este código, con esta jurisprudencia. Y eso le permite a la persona que lee acudir exactamente al artículo al cual hace referencia. Mientras que la persona que solamente toma la ley de la que emiten los diputados y que aparece en Internet, pues no tiene referencia. Y entonces a ver dónde encuentras tú la referencia. Entonces, repito, esta ley que acabo yo de leer con sus referencias está más especializada que la que maneja Monique. Por eso es la diferencia de costos. ¿Me di a entender? O sea, si yo me voy, repito, y estoy leyendo lo que es establecimiento permanente y me dijo que son actividades empresariales y en la referencia puso Código Fiscal de la Federación, artículo 16, pues ya fácilmente me voy al código en su artículo 16 porque sé dónde define qué son actividades empresariales. Y ahí lo encuentro en el 16. ¿Me puedes leer el artículo 16, por favor? Del código. ¿Cómo supiste que era el 16? Pues por la referencia que me dijo el párrafo en la parte de abajo. Estas son las ventajas de un prontuario más caro o más barato. Preguntas, mientras nos las encuentra ahí, Mon. ¿Se está entendiendo o no me doy a entender? Sí, profe. ¿Ok? En este momento que ustedes están empezando a aprender, pues cómprense uno de 250, pues no tienen que ser tan especializados, o sea, pero dicen, no, pues yo sí quiero que me remita claramente a las leyes con las cuales tiene relación, pues un prontuario más caro. Porque muchas veces ese prontuario que tiene Monique no lo actualizan bien y entonces me remite a artículos indebidos. Y entonces la gente dice, está mal la ley. No, la ley está bien. Lo que tú estás hablando es del quién me remite a dónde. Y eso no es la ley. Eso no forma parte de la ley. Eso lo hizo un editor. Preguntas. ¿No? Bueno, Monique. Artículo 16. Concepto de actividades empresariales. Artículo 16. Se entenderán por actividades empresariales las siguientes. Comerciales, fracción primera. Las comerciales, que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter
y no están comprendidas en las fracciones siguientes. Hasta ahí. ¿Se entienden cuáles son las actividades comerciales? Yo voy y compro un refrigerador. Actividad comercial. Estoy haciendo una compra-venta. No hay ninguna transformación. Es una actividad comercial. Voy y compro unos tenis en una tienda de deportes. Actividad comercial. ¿Vamos bien? ¿Me doy a entender o no? Siguiente. Fracción segunda, industriales. Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. ¿Dudas de una industria, una actividad industrial? Una panadería, ¿es comercial o industrial? Industrial. Industrial. Una maquiladora, ¿comercial o industrial? Industrial. Industrial. Una agencia de autos, Una comercial. 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 Ellos no fabrican autos, ellos les traen los autos y los ponen ahí, ya están armados. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Estamos hablando de las actividades empresariales. Gulgor, ¿comercial o industrial?